Saludos con todos y todas. Hoy comenzamos una nueva clase, ahora con el tema de operadores lógicos. Tenemos que los operadores lógicos que vamos a utilizar son conjunción, disyunción, dos tipos, condicional y bicondicional. Si nos damos cuenta, conjunción tiene su simbología, es como una V invertida. Disyunción, tenemos dos tipos. Uno va a ser con una V y la otra como una V con una línea en la parte de abajo. Condicional es una flecha dirigida hacia la derecha y la bicondicional es una flecha de doble dirección. Ahora bien, comencemos con el tema de los operadores lógicos de conjunción. ¿Cuál era el símbolo? El símbolo dijimos que era la V invertida. Y este símbolo también lo podemos utilizar cuando lo nombremos como conjunción copulativa. ¿Por qué copulativa? Porque sirve para unir, agrupar proposiciones. ¿Cuándo lo reconocemos? Cuando tenemos términos gramaticales como y, pero, más, una coma, punto aparte, punto seguido y punto y coma. Y su valor de verdad será verdadera cuando el valor de ambas proposiciones sean verdaderas. Es decir, como vemos en la imagen, si las dos anteriores son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Para el resto de las proposiciones va a ser falso. Para ello vamos a hacer un ejemplo explicativo. Tenemos un ejemplo. El colegio es grande y limpio. Si nos damos cuenta, la primera proposición es P, ahí viene, la segunda proposición es Q, y como sabemos que hay dos proposiciones, ¿por qué lo separa? El conector lógico y. Este es una conjunción. Segundo paso, ponemos la fórmula 2 al cuadrado porque hay dos proposiciones que es igual a 4 eventos posibles. Y tercer paso son los datos. Primero tenemos P, que significa el colegio es grande, y Q, limpio. En base a los datos tenemos el cuarto paso que son la tabla. La tabla tenemos dos columnas. P, 4 valores posibles, 2 falsos y 2 verdaderos, y Q, para los falsos, verdadero, falso, y para los verdaderos, verdadero, falso. Hasta aquí. Vamos a aumentar un paso más que se llama operar. ¿Qué significa operar? Tomar en cuenta todos los elementos que tenemos en mi ejercicio. P, conjunción Q, también lo podemos llamar P y Q. Hacemos una nueva tabla y resolvemos. ¿Qué habíamos dicho? Es verdadero cuando las dos anteriores son verdaderos. Entonces tenemos aquí falso, falso, el resultado es falso. Falso, verdadero, el resultado es falso. Verdadero, falso, el resultado es falso. Solo es verdadero cuando las dos anteriores son verdaderas. En este caso, verdadero, verdadero, el resultado es verdadero. Recordemos, conjunción es verdadero cuando las dos anteriores son verdaderas, el resto son falsos. Esa es la primera operador lógico, conjunción. Vamos con el mismo operador lógico, pero con negación. Por ejemplo, tenemos una frase de Don Bosco. La verdadera religión no consiste solamente en palabras, punto y coma, hace falta demostrarla con obras. Entonces, hacemos delimitación, primer paso, la segunda proposición y el conector. En este caso es conjunción, con el punto y coma. Segundo paso, nos damos cuenta que hay una negación. Entonces ponemos el símbolo de negación antes de la proposición. Y ahí hacemos la fórmula, dos proposiciones, 4 eventos posibles. Y aquí vamos a tener primero la proposición P, la verdadera religión consiste solamente en palabras, y ahora la negación, la que tenemos ahí, la negación de P. La verdadera religión no consiste solamente en palabras. Y por último, la proposición Q, que es, hace falta demostrarla con obras. Ya teniendo todos los datos, 3 datos, son ¿cuántas columnas? 3, una de P, una de no P, y por último, una de Q. Tener en cuenta que no P es lo contrario de P. Es decir, si tengo falso, pongo verdadero, y si tengo verdadero, pongo falso. Y Q es para los verdaderos, uno falso verdadero, y para los falsos, uno falso y otro verdadero. Y como último paso, habíamos dicho, vamos a poner el paso operar. ¿Qué tenemos aquí? No P, conjunción Q. También lo podemos llamar no P y Q.
es lo que tenemos aquí, esto es lo que vamos a operar. Creamos una nueva columna y resolvemos. Ten en cuenta que ahora vamos a trabajar ya no con P, sino con no P. Tenemos no P y Q. Entonces solo tomamos estas dos columnas de aquí. ¿Qué decíamos? Es verdadero cuando las dos anteriores son verdaderas. Entonces tenemos verdadero, falso, es falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Ahí es verdadero. En la conjunción, falso, falso, es falso. Y por último, falso, verdadero es verdadero. Tengan en cuenta que la lógica matemática, el fin principal no es saberse cuándo es verdadero y cuándo es falso, sino darle un valor de verdad, una coherencia, una lógica a cada uno de esos eventos posibles. Terminamos con conjunción para entrar a disyunción. La disyunción sabíamos que son dos símbolos, la V y la V con una línea en la parte de abajo. ¿Por qué tenemos dos símbolos? Sencillo, porque tenemos dos tipos. El primer tipo es disyunción inclusiva, la V, inclusión, y la otra, disyunción exclusiva, exclusión. La V con la línea abajo. ¿Cuándo vamos a utilizar cada una de ellas? Observen. Para la disyunción inclusiva es cuando veamos en una oración la letra O. Siempre que veamos en una oración la O, puede estar en la mitad o puede estar al principio y a la mitad, o esto o lo de acá. Esto es una disyunción inclusiva. Y en la oración la vamos a encontrar que será falsa cuando el valor de verdad de ambas proposiciones sean falsas. Es decir, si yo tengo falso, falso, el resultado me va a dar falso. Para todas las otras opciones va a ser verdadero. Repito, si es falso, falso, es decir, si las dos anteriores son falsas, el resultado va a ser falso. Para las dos anteriores son falsos y verdaderos. Ahora tenemos disyunción inclusiva. Veamos la disyunción exclusiva. Tengo disyunción exclusiva cuando un término gramatical en la oración está o solo o solamente. Cualquiera de estas dos opciones. Y su valor de verdad será falso cuando los valores de ambas proposiciones sean iguales. Es decir, ya no solo depende que sean falso, falso para ser falso, sino también puede ser si las dos son verdaderas. Verdadera, verdadera, el resultado va a ser igualmente falso. Para el resto va a ser verdadero. Veámoslos en un ejemplo. Primero la disyunción inclusiva. ¿Tengo un lápiz o tengo un cuaderno? Hacemos la delimitación, P, Q y disyunción inclusiva o P o Q. Segundo, hacemos la fórmula, tenemos 4 eventos posibles. Tercero, hacemos los datos, tengo P, tengo un lápiz, tengo Q, un cuaderno. Para ella hacemos el cuarto paso, las tablas, 2 datos, 2 columnas. Y por último, vamos a operar. En este caso tengo P o Q. Eso es lo que vamos a operar. Hacemos una nueva columna y decimos que solo es falso cuando las dos anteriores son falsas. Entonces tengo falso, falso, el resultado es falso. Para el resto va a ser verdadero. Si yo tengo falso, verdadero, va a ser verdadero. Para verdadero, falso, va a ser verdadero. Y para verdadero, verdadero, va a ser verdadero. Recuerden, a diferencia del anterior, esta solo es falso cuando las dos son falsas. Este evento de disyunción inclusiva da la opción que sea o lápiz o cuaderno, porque tengo aquí, no tengo lápiz, pero sí cuaderno, eso es verdad. Tengo lápiz, pero no cuaderno, eso también puede ser verdad. Puedo tener lápiz y cuadernos a la vez, es verdad. Lo que no puede pasar es que no tengo, diciendo que tengo lápiz o cuaderno, no tenga ni lápiz ni cuaderno. Ese es algo ilógico, por eso es falso. Tercera, tenemos la disyunción exclusiva. Ya vimos la conjunción, disyunción inclusiva, ahora disyunción exclusiva. Dice, o solo estoy en Quito o solo estoy en Guayaquil. En ese caso, vamos a hacer la delimitación. Para la delimitación, vamos a poner o solo estoy en Quito o solo estoy en Guayaquil. Aquí ya no tomamos el o solo lo marcamos desde estoy. Estoy en Quito, estoy en Guayaquil. ¿Cuál es el conector lógico? La V con la línea abajo.
Primer paso, delimitar. Segundo paso, la fórmula. Tercer paso, sacamos los datos. P, estoy en Quito. Q, estoy en Guayaquil. Con esto sacamos las tablas, ya sabemos P y Q. Y el último paso, el que nos interesa, son los datos a operar. Tengo P, tengo el conector lógico o solo. Entonces lo ponemos arriba de la tabla y resuelvo. Recordemos que en este caso es falso no solo cuando son las dos falsas, sino también cuando las dos son verdaderas. Entonces comenzamos. Las dos falsas es falso. Falso verdadero es verdadero. Verdadero falso es verdadero. Y por último, verdadero verdadero es falso. ¿Por qué en este caso cambia? Porque aquí estás poniendo una condicional de que solo es una o la otra. Lo cierra, por eso es exclusivo, lo cierra a que no haya o ninguna o las dos. Uno puede estar en Quito o puede estar en Guayaquil. Lo que no puede pasar es que diciendo que estoy en una de esas dos, no esté en ninguna o en las dos a la vez. ¿Sí? Este es el segundo conector, disyunción. Tercer conector lógico se llama condicional. El símbolo que vamos a utilizar para la condicional es una flecha a la derecha. Este símbolo representa condicional, pero también lo podemos llamar enunciación hipotética o implicación. Cualquiera de estos nombres lo podemos conocer a la condicional. A diferencia de las anteriores, este caso hay que tener mucho en cuenta porque hay muchas formas de poderla representar. Conjunción dijimos que era y, pero, más, punto, coma, punto y coma. Conjunción inclusiva es la o, conjunción exclusiva es o solo o solamente. Pero en este caso tenemos más eventos y no solo tengo eso, sino que yo puedo intercalar las posiciones del antecedente con el consecuente. Entonces tenemos diferentes términos gramaticales como si A, entonces B, A solamente B, A solamente si B, B si A coma B, B cuando A y las demás opciones que tenemos. Aquí fijémonos en un detalle. Tengo si A, entonces B. El primero es A, la primera proposición, y B es la segunda proposición. Pero también puedo tener, por ejemplo, un ejemplo B cada vez que A. La primera proposición es B y la segunda proposición es A. ¿Qué cambia? De que al tener una condicional depende causa-efecto. El orden que vamos a hacer no va a ser si está la primera proposición o la segunda, sino cuál es la causa y cuál es el efecto de esa causa. Por ejemplo, si yo digo, si voy al cine, entonces veo una película. La causa es ir al cine, la consecuencia, ver la película. Si yo cambio las posiciones y digo, ve cada vez que A, estoy diciendo, veo la película cada vez que voy al cine. Sigue siendo A, ahora la segunda, la que está en segundo lugar, y B, la consecuencia, la que está en primero. Entonces hay que tener en cuenta estos pequeños detalles para poder resolver. ¿Por qué lo digo? Observemos. ¿Cuándo es falso en la condicional? Será falsa cuando el valor de verdad del antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Es decir, si nos damos cuenta en la tablita, el antecedente siempre va a ser A, es decir, siempre la causa va a ser A y el consecuente siempre va a ser el efecto. Siempre debe ser el antecedente, la causa 1 y el consecuente, el efecto, el 0. No es que siempre debe ser 1, 0. Normalmente ponemos en orden el primero 1 y el segundo 0, pero en la condicional el detalle no es la ubicación, sino cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Si tenemos así, 1, 0 es igual a 0. Para el resto de las opciones va a ser verdadero. Entonces veamos un ejemplo. Si estudio mucho, entonces pasaré con buenas notas. Entonces tengo la delimitación, el sí ya no lo tomamos en cuenta y solo cogemos el entonces. Entonces tengo P, entonces Q. Esta es una condicional o podemos decir P, entonces Q. Ponemos la fórmula, ponemos los datos y nuestra tabla. Esto ya lo sabemos y es el mismo proceso para cada una de ellas, ¿verdad? El último paso es operar. ¿Qué vamos a operar?
El antecedente en este caso es P y el consecuente en este caso es Q. P, entonces Q. Hacemos la tabla y decimos, solo va a ser falso cuando las dos anteriores es una verdadera y una falsa. Entonces veamos, ya sabemos que P es el antecedente y Q es el consecuente. Si fuese al revés, tengo que tomar en cuenta cuál va primero y cuál va segundo. Entonces veamos, 0, 0 es igual a 1, porque solo es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. 0, 1 es igual a 1, verdadero. 1, 0, ahí sí tengo el antecedente verdadero y el consecuente falso. Ahí es falso. Y por último, verdadero, verdadero es igual a verdadero. Esto hay que trabajarlo y practicarlo bastante para saber las ubicaciones de cada una de ellas. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? Ahora, hay algunas proposiciones relacionadas con la condicional. Veamos la condicional. Un ejemplo. Si es un automóvil, entonces es un medio de transporte, ¿verdad? El antecedente es el automóvil y el consecuente medio de transporte. Ahora, esto representa que es A, entonces B. La recíproca no es nada más que invertir las ubicaciones de las proposiciones. Ya no va a ser A, entonces B, sino va a ser B, entonces A. Y sería, si es un medio de transporte, entonces es un automóvil. Esto, vemos los ejemplos anteriores, yo tengo una condicional y tengo una recíproca cuando invierto primero el consecuente y después el antecedente. ¿Sí? También tenemos la inversa. La inversa no es nada más que la negación de la condicional. Es decir, si yo tengo A, entonces B, y niego cada una de las proposiciones, me da una inversa. Si la condicional es, si es un automóvil, entonces es un medio de transporte, la inversa sería, si no es un automóvil, entonces no es un medio de transporte. Igual sigue siendo el mismo valor, se cumple la misma condición, pero la forma de escribir es diferente. Y por último, la contrarrecíproca, que es lo contrario de la recíproca. Y la recíproca es lo inverso de la condicional. No solo que cambio la ubicación de las proposiciones, sino que también niego cada una de ellas. Entonces sería negación de B, entonces negación de A. Invierto las proposiciones y las niego. Si no es un medio de transporte, entonces no es un automóvil. Estas tres variantes de la condicional son proposiciones relacionadas con la condicional. Y por último, tenemos la bicondicional, la que vimos al principio que tenía una flecha de doble dirección. Entonces, su símbolo es doble dirección. Segundo, también se la puede llamar como doble implicación. ¿Por qué? Porque va hacia dos sentidos. Y cuando la conocemos o la vemos en una oración, cuando tengo A, sí y solo sí, B. Perdón. Ya sabemos que A es el antecedente y B el consecuente, igual que la condicional. Pero esta es exclusiva. A, sí y solo sí B. A, sí y solamente sí B. A implica B y B implica A. A cuando y solo cuando B. ¿Sí? Esas cuatro variantes hay. ¿Y cuándo va a ser su valor de verdad? Va a ser verdadera cuando el valor de verdad de ambas proposiciones son iguales. Ejemplo, si las dos son falsas o las dos son verdaderas, su resultado va a ser verdadero. Para el resto de las opciones, si hay una verdadera y falsa o falsa verdadera, para esas van a ser falsas. Veamos un ejemplo. Marta va al cine si y solo si saca buenas calificaciones. Esa es una bicondicional. No solo que tiene una condición, sino que tiene una doble condición. Entonces, delimitamos, Marta va al cine, P, saca buenas notas, calificaciones Q, y nuestro conector lógico sí y solo sí, bicondicional. Sacamos la fórmula, sacamos los datos y las tablas. Ahora, vamos a operar P, bicondicional Q, o P, sí y solo sí, Q. Hacemos la tabla. Aquí también hay que tener en cuenta el antecedente y el consecuente, igual que la condicional.
Marta va al cine, es el antecedente, saca buenas notas, el consecuente. Va al cine, P, saca buenas notas, Q. En estos casos, como los dos son verdaderos o falsos, no afecta tanto si es A o B. Mire, 0, 0, 1, es decir, es verdadero si las dos son falsas. 0, 1 es falso, 1, 0, falso, y 1, 1, verdadero, verdadero, es verdadero. ¿Por qué aquí no afecta tanto? Porque aquí no tenemos un valor impar. O las dos son verdaderas o las dos son falsas. Pero el resultado siempre va a ser verdadero. Con esto concluimos el tema de operadores lógicos. Muchas gracias.